perdido en su propia tierra. Difícil era para el padre de Tonchi comprender aquello que su abuelo, tatarabuelo del pequeño, trataba de explicar cuando se hablaba de sus conversaciones con las aves, para localizar el regalo del día del Dios que mueve la vida en los mares. Cuando el pequeño escuchaba de su padre aquellos relatos, le parecía estar viviendo un sueño de dibujos animados del Canal 10. No se podía imaginar que tan solo con el silbido de un pito, el tatarabuelo pudiera comunicarse hasta con determinadas estrellas de la Vía Láctea, a las que éste conocía con precisión, al igual que su padre pescador. El esmero de solo creer en el destino y ya no en el cultivo de la correlación y conexión constante con lo que ofrece esta tierra en juego intenso con el resto del universo, hizo que el padre de Tonchi no se dedicara más a creer en su desgracia y la miseria vivida desde su niñez. Sin embargo, su hijo estaba convencido de que gracias al conocimiento de su tatarabuelo y su conexión diaria con el más allá, muchos dioses, tal como en la película de los hombres de poderes mágicos, este y toda su familia vivía mejor que aquellos que de vez en cuando, teniendo tanto pescado, no tenían acceso a las delicias exóticas que pudieran venir de otras culturas de las selvas orientales, de los mares del Caribe, de la tierra de los mayas, mochicas y sus alrededores, y de aguas frías del sur, tal como había contado el tatarabuelo. Habían sido incontables las figuras de silbato que usaba el tatarabuelo para hacer las curas y rezos en un idioma del que ni el padre del curioso niño sabía una sola palabra. El muchacho sabía de esos pitos, de los que hablaba su padre porque alguna vez, mientras jugaba con sus amigos excavando carreteras para sus carros de madera, encontró entre huesos humanos y tiestos un par de figuras grandes, pequeñas y diminutas que, luego de lavarlas en los charcos, descubriera tratábase de instrumentos de viento que nadie sabía entonar, pero que sonaban hasta llenos de agua. Cuando Tonchi bajó de la repisa el pito con forma de bebé pandado y empezó a soplar en este, se fue perdiendo en un viaje en balsa de vela llena de corales, animales vivos, piedras esmeraldas, artes y vestimentas de algodón, aves y pandados de plumas, en medio de más de 50 hombres, cantando al son de los golpes del viento en las velas de algodón de una inmensa balsa. Se encontró desembarcando a hacer una pausa en las arenas de las Islas Solitarias, luego de haber navegado junto al tatarabuelo y su tripulación más de 1000 kilómetros mar adentro. Mientras sonaba el objeto en tono dual, jugaba el chico subiéndose a las tortugas gigantes, mientras lo observaban inmóviles. Las iguanas y las focas le hacían señales de bienvenida. Las gaviotas, indiferentes a los actos de amor de las ballenas a cientos de metros, picoteaban pececillos varados por las olas. El muchacho pasó el Angasmayo y tomó ríos de mar a mar, atravesando cordilleras nevadas de pueblos que arrojaban el oro en los lugares preferidos de los dioses. Desembarcó en islas de aguas turquesas del Caribe, llenas de barcas de mercaderes. Retornó mar al sur hasta llegar al Maule de orillas frías y despertó poco a poco, dejando de soplar el objeto de barro de más de 4000 años. No justamente el lugar del que el abuelo hablaba había llegado Tonchi y su familia, pero a 45 kilómetros de distancia por tierra estaba la ciudad de la que llegaban profesores y profesoras de piel negra, como las noches de menguante de sus sueños profundos, a las aulas de la escuela en la que aquel muchacho aprendería a leer y escribir. En la escuela el chiquillo no escuchaba casi nada de lo que su tatarabuelo le había contado a su padre. Las hazañas escolares eran de héroes uniformados que morían con la bandera en la mano en guerras que parecían ser como las de zombies, en las que se peleaban todos contra todos. Escuchaba en el aula de la señorita de 80 kilogramos de peso y 3 hijos, algo diferente a lo que contaban las leyendas de los tatarabuelos
sobre hombres raros con pelos en la cara, a quienes en su viaje a Silvato de Pito él mismo había visto en las costas del Caribe. Eran hombres de pelos rojos y amarillos en todo el cuerpo, que viajaban en barcas rústicas hechas de troncos macizos gigantes que por sus magnitudes anclaban con piedras inmensas, lejos de las playas blancas de aguas turquesas, para intercambiar con los locales pieles y cachos de animales lejanos por aves, frutas, conchas, corales y tejidos. Por alguna razón, estos nunca más aparecieron según sus tatarabuelos. La profesora repetía lo que estaba escrito en el libro, acentuado visualmente con una imagen en la que sus antepasados se arrodillaban ante aquellos hombres de los cuales, según se leía, los antepasados de Tonchi creían tratarse de semidioses, según una leyenda que ni él, siendo más chico, podría creer. Aquellos hombres con pelos raros en todo el cuerpo, dibujados con vestimentas de metal y espadas, debían ser bienvenidos e integrados si sus intenciones eran buenas, contaba la historia familiar del pequeño. Desde el aposento central del norte de las montañas andinas, se prohibía tratar mal a aquellos huéspedes perseguidos costa al sur por orden central. Eran hombres rudos que al desembarcar en las costas exigían agresivos reservas de alimentos para viajar al centro de un reinado jamás visto por los antepasados del muchacho. No era miedo, era respeto y cariño al forastero, había explicado el tatarabuelo. El diálogo era el arma más fuerte dentro de una sociedad que siempre buscaba la armonía. Las armas, el medio principal de los que llegaron. De la recopilación de cuentos, Historias de mi pueblo. Autor, Rafael Rodríguez Vera. Narró para ustedes, Douglas Linares Paredes.